Ustedes saben que una de las alternativas que solemos tener aquí en el programa es clarificar o tratar de clarificar conceptos y denunciar aquellos hechos que de algún modo no son adecuados, no son correctos. Es decir, aquellos que de algún modo tenemos una formación jurídica, evidentemente, pensamos legalmente y honestamente. Y entonces no dudo que haya gente que piense legalmente, pero a lo mejor con criterios que no son los correctos. A ver si clarificamos un poco esto. Hay una denuncia en la magistratura sobre supuestas maniobras para controlar la Cámara de Casación. Clarificamos un poco más. En una editorial o en un artículo que salió en La Nación se hace una denuncia, en la editorial de La Nación se hace una denuncia contra alguna actitud de algún juez de la Cámara, Alejandro Slokar, lo digo con apellido y nombre, y Ángela Ledesma, tendiente a modificar o hacer el nombramiento en la Cámara de Casación de determinados jueces adictos al gobierno, como para a lo mejor tratar de evitar que sigan adelante los juzgamientos por los casos de corrupción. En este caso en particular, y enterado uno de los miembros del Consejo de la Magistratura, el consejero, el doctor Fargosi, hace la denuncia o pide investigación o informes respecto de este tema en particular. Planteado el tema, entonces hablamos con la persona responsable. Está el doctor Fargosi con nosotros, es un gusto recibirlo. Qué tarea, ¿no? Sí, es una tarea apasionante, la calificaría de apasionante. Y también para ponerse... Sí, los abogados tenemos, como bien decías recién, los abogados pensamos de determinadas maneras, y una de las maneras que pensamos es con cierta vocación beligerante, ¿no? En el sentido de que ante el ataque reaccionamos no huyendo, sino contraatacando, es parte de nuestra naturaleza. Absolutamente. Con lo cual, estas peleas que a veces hay, más o menos amables según el día y el tema, con el kirchnerismo, a mí lejos de asustarme me embalan. Ahora, yo digo, esta composición, esta nueva composición del Consejo de la Magistratura, si bien es cierto que para lograr determinados fines requieren de mayorías que no tienen, sí, evidentemente juega en contra de la actitud que pueden tener estos consejeros. Pero van a ir por más. Van a ir por más. Sistemáticamente van por más. El Consejo de la Magistratura yo creo que es una buena institución, es una buena idea de la reforma del 94. Algunas de las buenas ideas, porque tiene otras malas, la reforma del 94. Pero ¿qué pasa? Como la reglamentación del Consejo ha dependido de leyes en un Congreso que está dominado por el kirchnerismo, y a su vez la reglamentación interna del Consejo depende de mayorías simples, hay cosas mal pensadas en la ley que lo regula al Consejo de la Magistratura. Por ejemplo, es un consejo que no tiene equilibrio, porque hay un predominio del sector, digamos así, político y del sector gubernamental dentro del sector político. Lo modificó Cristina. Exactamente, lo hizo Cristina, claro. Hay un predominio de la política y de la política gubernamental, cuando en realidad es un organismo que tendría que estar para limitar al Poder Ejecutivo, no para potenciar al Poder Ejecutivo. Y dentro del Consejo propiamente dicho, las reglamentaciones se aprueban por mayoría, y entonces lo que termina pasando es que hay reglamentaciones muy opinables. Una de ellas, la que regula la materia de los concursos para elegir jueces, que es un poco lo que ha generado esta denuncia de La Nación, que la toma de Infobae. O sea, el primero que entra en el tema es Infobae, después lo toma La Nación. Y yo ahí tengo una convicción, que es la siguiente: la prensa es el cuarto poder. Porque la realidad, lo he dicho en una reunión que hubo hace muy poquito en el Consejo, hoy, la prensa es el cuarto poder. Lo que no podemos hacer los funcionarios públicos, judiciales o legislativos, es hacer como que las denuncias de la prensa no existen. Cuando la prensa lleva a cabo una denuncia, lo que tiene que hacer uno, creo, es mi opinión, lo que tiene que hacer uno es tomar esa denuncia e investigar. Absolutamente. No tomarla como una verdad, porque sería absurdo, porque la verdad tiene que surgir de las pruebas, no de las denuncias. Pero tomar la denuncia, hacer una investigación y llegar a la conclusión de si tenía fundamento o no tenía fundamento. No mirar para otro lado. Claro, eso al kirchnerismo le molesta tanto, que hoy pretendían repudiarme, una cosa que yo nunca había visto, repudiar una denuncia hecha por un consejero o un pedido de investigación hecho por un consejero. Decía, pero no se puede repudiar, o sea, porque es evidente
que si se admite en organismos colegiados el repudio, siempre van a ser repudiados los de la minoría, por lógica. Ahora yo pregunto, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, y ahora vamos a meternos dentro del tema del pedido de informes, ¿hasta qué punto tienen potestad en el Consejo, como por ejemplo denunciar a justicia legítima? Dice, señores, ustedes no pueden realizar manifestaciones de este tipo. No, lo que podría hacer el Consejo a resultas de alguna denuncia concreta, porque el Consejo se mueve en base, es parecido en eso a la justicia, es a denuncias concretas. Si existiese alguna denuncia, o de un consejero, o de un tercero, cualquiera, con respecto a actividad política de los jueces, podría investigarse si efectivamente ha habido o no actividad política que a los jueces les está prohibida. Ahora, el gran problema es que estamos metidos, el kirchnerismo, con esta especie de revulsión que ha causado en los valores de la Argentina, revulsión, y creo que es la palabra fonéticamente más adecuada, ha provocado que de alguna forma áreas que estaban restringidas a la profesionalidad se han convertido en políticas donde hemos pasado del concepto de bien-mal o del concepto correcto-incorrecto al concepto de amigo-enemigo. Y de alguna forma esto ha pasado también en la justicia, ¿no? Es muy malo lo que está pasando. Es un país que vamos a tener que reconstruir, ¿eh? Yo estoy convencido. Es que desgraciadamente hay ejemplos que cunden que son muy malos, sobre todo cuando vienen de ministros de la Corte. Sí. Ministros de la Corte que intelectualmente son reconocidos a nivel mundial, pero que han tomado una posición política realmente que no está de acuerdo con la investidura que tiene. Sí, efectivamente, estamos hablando del caso del doctor Zaffaroni. Absolutamente. A mí me parece muy bien que todas las conferencias que quiera, los lugares que quiera, pero de ahí a... No, además es reconocido como un especialista en su materia. Sí, de todas maneras el Código Penal no se lo encargaron los alemanes, se lo encargó la presidenta, ¿no? Pese a que tiene una declaración explícita en la revista Rolling Stone, donde él explica cómo tomaba cuando era juez penal los casos. Primero trataba de ver, y cito literalmente, cómo lo hago zafar a este. A este era el imputado. Esto lo dijo, no lo digo yo, lo dijo el doctor Zaffaroni en una revista que se llama Rolling Stone de hace unos años. En fin. ¿Cómo están ustedes con esto? Espero que se jubile. Esperemos que se jubile. De todas maneras, el gran problema que existe es el nombramiento de reemplazantes, a pesar que dijeron que con 2 no van a sustituirlos. Hay uno que falleció, una ministra, y Zaffaroni que dice que se va a jubilar, y está el otro Fait que por la edad avanzada... espero que llegue a los 100 años, Fait, sí, como mínimo, por él, porque es una persona valiosa, respetable, y es una garantía. Entonces, ¿cómo se reemplaza todo esto? ¿No? Este es el gran... Y lo va a reemplazar el Senado. O sea, el Senado a propuesta... ¿Y hay mayoría sí, pero no les alcanza. Refresquemos un poco cómo funciona esto para la gente que no está en ese tema. Los jueces de la Corte los designa, los propone el presidente al Senado. Con acuerdo del Senado. Y el Senado tiene que dar su acuerdo que requiere 2/3 de los votos del Senado. El gran desafío en esto, si se llega a producir una vacante que requiera el nombramiento, porque ahora había 7 pero pasa a 5. Exacto. El gran desafío es impedir que el gobierno adquiera los votos que le faltan. No sé si soy claro en la palabra que estoy usando. Absolutamente. Además porque quieren que entre Zanini. Sí, Zanini ya fue juez de la Corte de la provincia de Santa Cruz. Conozco el tema porque tengo un amigo que fue camarista federal que vino de Santa Cruz a Bahía Blanca. Es interesante lo que está pasando en estos días, ya sé que es parte de otro bloque, pero el gobierno ha puesto de una manera más clara, si era posible que lo hiciera, más clara que nunca, qué es lo que piensa la justicia, cuando le pide el ministro de Economía a un presidente extranjero que influye sobre un juez extranjero. Por ahí convendría avisarles que eso no pasa en el mundo desarrollado. Eso pasa, creo que en Corea del Norte, pasa en Ecuador, donde hay muchas denuncias con respecto a las actitudes del presidente Correa con la justicia, pasa en Venezuela y en la Argentina. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué pasa con esta investigación o este pedido de informe? Bueno, hoy, como comentaba, casi fui repudiado, al final se abortó ese repudio, pero no es que haya muerto, me repudiarán quizás en otra sesión, la mayoría. Yo lo que he pedido es que se requiera a la Cámara Federal de Casación antecedentes sobre estos temas. ¿Cuáles son los temas?
un 95% de sentencias contra narcotraficantes revocadas, y es preocupante porque el porcentaje revela que hay algo que no funciona. En algún lado hay algo que no funciona. El régimen de subrogancias, o sea, el régimen de reemplazos, a ver cómo es que ha sido modificado y en qué sentido. Y también el fallo que benefició a la ex ministra Felisa Micheli. Que quieren disminuir la pena. No, no, ya la disminuyeron. Ah. Es un hecho. O sea, será considerado culpable, pero se ha disminuido la pena. Entonces, usted puede analizarlo porque puede que esté todo bien. O sea, yo no, digamos, funcionario que debe analizar la conducta de los jueces, yo no puedo partir de la presunción de que algo está mal. Lo que tampoco puedo es partir de la presunción de que algo está bien. Por eso lo que hay que hacer es investigar. Se investiga, se analiza y se llega a una conclusión. Bueno, eso que parece repudiable para el kirchnerismo, según lo que ha pasado hace unas horas, a mí me parece que es elemental. Tenemos que investigar eso y hay que investigar el procedimiento de sorteo de jurados dentro del Consejo de la Magistratura, si no debe ser, si no ha habido ninguna irregularidad, que parece que no la ha habido, efectivamente, porque el sorteo fue transparente, con una caja de plástico transparente y demás, todo bien, pero quizás el reglamento esté mal. Y el reglamento depende de la mayoría, no depende de todos. Bueno, cuestión que todo es mejorable, digamos. No, yo creo que no tenemos que adoptar actitudes de fin de mundo ni nada por el estilo. Todo es mejorable. Lo que sí me parece evidente, y taparlo con un dedo es imposible. Mi querido doctor Fargosi, gracias por venir. Por ha favor. sido muy claro en lo que hemos conversado y espero que la gente haya comprendido el alcance de lo que pretendimos. Así que esperemos que sepamos dónde estamos parados. Gracias. Gracias a vos. Y a ustedes nada más. El próximo miércoles a partir de las 20:30 volveremos con otro programa sin exclusiones. Hasta ese momento y muchísimas gracias.